Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de la sorpresiva suspensión de la asambleísta Gisela Molina, decidida por el CAL el jueves 29 de febrero pasado. Pero empezaremos pidiéndole una opinión sobre lo que tiene a todo el país en expectativa, que son los allanamientos de esta madrugada, en donde se ha detenido principalmente de los personajes más conocidos, entre 11 apresados, al ex legislador del PSC, Pablo Muentes, y a la expresidenta de la Corte Provincial de Guayaquil, Fabiola Gallardo. Tendré también un criterio sobre este hecho que marca un avance en la investigación de la corrupción de Salvador Quispe, ex asambleísta, en su momento también suspendido, y Pablo Santillán Paredes, un especialista en derecho parlamentario. Vamos a indagar principalmente en las razones para la suspensión de Gisela Molina, en su trayectoria política que cobró más notoriedad a raíz de que salvó su vida en el accidente, en el atentado contra Fernando Villavicencio, a quien acompañaba ella a pocos centímetros, ni siquiera a pocos metros. ¿Y cuáles son las consecuencias de decir las cosas como Gisela Molina las sigue diciendo? Para eso los esperamos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube, de Vera a su manera, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. En DirecTV es 194 el canal. Lo que pasa es que acá están gesticulando y me distraen. ¿Ya? Yo también tengo vista lateral, aunque no parezca. Les decía que en DirecTV es canal 194, que corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta. En las dos cableras y a todas las demás del país salimos por RTU, gracias a ellos, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, Radio 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Manaví, Candela con K 89.3 FM, en Riobamba, La Bonita del centro del país 89.3 FM y en Quito, Radio Única 94.5 FM. Gisela Molina tiene 36 años, es legisladora por segunda vez, doctora, médico veterinario zootecnista. Ella estudió en la Universidad de Granma, metodología de investigación científica en Cuba, y también allí diagnóstico e identificación en la misma universidad, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, levantamientos topográficos, y tiene cursos en agricultura, entre otras especialidades, médico, veterinario y zootecnista. Bienvenida, doctora. Primero, ¿cuál es su impresión de los hechos que hoy han sacudido al país con los allanamientos que se conocen desde la madrugada? Bueno, un saludo, señor Vera. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues debo decir que es constante la situación que vive el país en cuanto al trabajo por poder combatir todo lo que está pasando en la escena de corrupción, y vemos que el trabajo de la fiscal no ha cesado. En esta escena lo que yo puedo decir es que el Ecuador necesita ser un poco más visionario y hacer un compromiso de apoyar a esta institución, porque este es un golpe a lo que ya se venía prediciendo desde hace mucho. Recordarles que justamente por lo que acaba de decir,
2 años estuvimos en la Asamblea Nacional que fue cesada y pudimos palpar a muchos personajes, entre ellos el que se escapó por la frontera de Rumichaca, fue un compañero legislador y fue miembro del CAL, Consejo de Administración Legislativa. Se refiere a Ronnie Aliaga. Así es, Ronnie Aliaga Santos, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Y justamente la mención que usted hizo de él fue la que molestó a Victoria de Sintonio en la asamblea que motiva su suspensión. ¿Qué fue lo que dijo sobre él? Dije que las prefecturas y las alcaldías en el país se encuentran desfalcadas por las estructuras narcotraficantes y delincuencia organizada a través de poder manejar a su antojo el CERCOP. Dije que no se puede seguir confiando en que Russo, Norero y Jordán sigan pidiendo los 5 y 6 palos y por más gobierno de turno que siga dando dinero a estas arcas de entidades gubernamentales o de GATS, van a seguir estando desfalcadas. Entonces, en ese escenario recibí toda la escena de palabras impropias y sobre todo discriminatorias que serán analizadas profundamente y que yo sí no les voy a permitir de que piensen que de pronto la psicología criminal puede estar por encima del derecho. Entraremos en eso en breve. Ahora sigo requiriendo una opinión sobre la coyuntura que es impresionante. Es más, la fiscal general es personalmente quien va a participar en la audiencia de formulación de cargos esta noche. Pablo Santillán, primero usted, te recuerdo, por favor, encender el micrófono. Tras 8 o 9 años de larga experiencia como asesor parlamentario, ¿cuál es su visión de lo que acaba de ocurrir hoy con los allanamientos, con un ex legislador, entre otros muchos jueces, la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Un saludo cordial a su audiencia. Bueno, lo que estamos viendo es la consecuencia y el seguimiento del caso Metástasis. El país ha visto absorto cómo el narcotráfico y la delincuencia se ha involucrado en las organizaciones políticas, lo cual tiene un origen que nadie ha tratado. El Consejo Nacional Electoral es la entidad que tiene que filtrar los aportes que en campaña electoral reciben esas organizaciones. Y no ha habido un solo pronunciamiento en ese sentido. Yo mismo he sido uno de los pocos que en las redes sociales he insinuado o he pedido de que se incluya en la consulta popular una pregunta que vaya encaminada a cesar a este Consejo Nacional Electoral. Pero claro, lamentablemente los tiempos ya declarados en proceso electoral, en periodo electoral, para la consulta popular, y luego inmediatamente lo harán para la campaña presidencial. Entonces se han blindado quienes tienen la obligación de hacer una auditoría interna de los aportes que realizan personas que desconocemos, pero que en el caso Metástasis ha quedado evidenciado que algunos fondos provienen de la delincuencia y del narcotráfico. Gracias, Pablo. Fíjese qué tan lejos se remonta esto a juicio de Pablo Santillán. Ahora, ¿cuál es el criterio de Salvador Quispe? Bienvenido. Gusto en saludarlo y verlo a los tiempos. No olvide encender el micrófono, me pido recomendarles eso. Por favor, ¿cómo evalúa usted lo ocurrido en las últimas horas con allanamientos impresionantes? Sí, Carlos, buenas tardes. Saludos a usted, a Pablo, al asambleísta Molina, a su audiencia. Bueno, esto finalmente o felizmente hay ya casos como el caso Metástasis y este último caso de estos allanamientos, y están detenidos algunos como un ex asambleísta. Son los mismos que en su momento, cuando nosotros desde la Asamblea Nacional denunciábamos estos hechos vinculados al narcotráfico, recordábamos que ese tema no era un tema de esos días, año 2021-2022. Recordábamos que eso ya se venía haciendo, veníamos viendo desde los tiempos de Ricardo Patiño en la Cancillería con la narcovalija, por ejemplo, y tantos otros episodios. Y con eso nosotros argumentábamos para no permitir que estos grupos políticos como RC5, el propio Partido Social Cristiano, querían controlar la justicia, por supuesto, para la impunidad frente a esos hechos. Nosotros no habíamos permitido eso y por eso, al igual que el asambleísta Molina hoy,
en su momento fuimos víctimas no solamente de una suspensión que me dieron a mí también, sino que además una campaña sucia, terrible, diciendo que según ellos, nosotros dizque estábamos traicionando al pueblo, que dizque nos poníamos de la alfombra de lazo y no sé qué pendejada. Gracias, Salvador. Entonces, Enseguida... ya esto es conocido. Alguien que habla de estas cosas, obviamente tendrá que recibir una contra en este sentido. Pero hay que seguir luchando, obviamente, hay que seguir luchando. Enseguida vuelvo con usted. Fíjese cómo hay un hilo conductor común en este aspecto, en la suspensión de Salvador Quispe entonces y de Gisela Molina ahora, y como recién ahora, valga la redundancia, comienzan a revertirse y a reconocerse circunstancias que se denunciaron hace tiempo y no quedaron claras. Todo principalmente, no únicamente, principalmente, por el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, lo hecho ayer por la policía fue mucho mejor que en allanamientos anteriores. Esta vez el campanero no lo supo o se cayó y apenas hay una sola persona que alcanzó a fugar a España vía Ámsterdam y según las notificaciones tiene una orden internacional para que sea traída de inmediato. Con ese antecedente entramos en materia. María Clara, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenos días, buenas tardes para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan en este programa. Veremos que los antecedentes de lucha y denuncia de la asambleísta Gisela Molina, suspendida la semana pasada en la Asamblea, no son recientes. Ella denunció el intento de asesinato por Leonidas Issa en un accidente que le provocaron porque se resistió a plegar al paro en Cotopaxi en busca de derrocar al gobierno en junio del 2022. Esto lo vemos gracias a Ecuador en Vivo. Debo decirle a ese pseudo líder que siempre ha estado haciendo una política machista con todas sus amenazas, puntualmente el señor Leonidas Issa Salazar, que él tiene la capacidad con todo su aparataje de aliarse con todas las mafias de este país y ponerle rodillas a quien sea. Yo no me voy a arrodillar, señor Leonidas Issa. Conmigo usted no va a poder. Si yo tengo la posibilidad de vivir esta vez con todo lo que pasó, es porque aquí tengo que cumplir una misión. Y esta provincia de Cotopaxi tiene que dejar de vivir esa marginación machista que usted y su grupito de aliados ha venido practicando. La narcopolítica y el machismo que ha venido manejando un grupo se ha profundizado en Cotopaxi. Fíjese en lo claro y duro que habló desde entonces, a pesar del accidente que sufrió. ¿Por qué tiene usted la certeza de que eso se lo provocaron para eliminarlo? Dice, si yo he tenido la posibilidad de sobrevivir esa vez. Claro que sí, Carlos. Es muy claro y evidente y también quiero saludar a María Clara. Yo tengo documentación al respecto y también por segunda vez me han pedido el teléfono, solo he recuperado el número. Los teléfonos se encuentran entregados para investigación en el sistema de inteligencia, también la judicatura, las denuncias que hemos puesto directamente. ¿Por dónde ocurrió eso? Ocurrió en la vía La Manala-Tacunga. Y puntualmente debo decir por qué aseguramos y llegamos hasta este punto, porque yo recibí un mensaje a mi WhatsApp con nombres y apellidos de un líder justamente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, de aquel entonces del movimiento Pachacuti. Entonces, una vez que yo recibo ese mensaje, a los 3 días del incidente, que yo ni siquiera sabía que después de recibir el golpe nos habíamos quedado sin vehículo, sin ningún tipo de material de comunicación. Iba? Un vehículo propio. ¿Qué era qué? Que era ¿Auto, de una camioneta, marca Tucson, un vehículo tipo auto. ¿Quiénes iban allí? Íbamos 4 personas, las 3 personas del equipo y mi persona. Todos salimos ¿Usted iba heridos. adelante, atrás? Iba casualmente, como nunca viaja adelante, iba adelante por un tema de diálogos que íbamos haciendo y claro, llevamos la peor parte, aunque hay personas que hasta el día de hoy se han podido recuperar del ¿Cómo incidente. fue el accidente? Íbamos normalmente en la vía muy suave, de hecho considero que eso es lo que nos mantiene con vida. Llegó una camioneta doble cabina, que recuerdo así por lo que le vi, de ahí no recuerdo nada más. Nos pegó, nos impactó y de ahí ya... Les impactó en un costado. Sí, tenía que pasar por su lado. ¿Ya? Pero vino y nos impactó y nosotros quedamos botados. ¿Atrás o a un costado y lo sacó de la carretera? De frente, sí. Y nos botó a una esquina algo medio un barranco. Entonces la gente que estaba conmigo, escuchaba yo perfectamente
gritaba, se quejaba, se lamentaba. Entonces, de hecho, después de unos segundos del incidente, tuvimos que empezar a reaccionar. Porque ¿Y a usted qué le pasó? Yo no sé si se da cuenta usted, tuve que de manera forzosa hacerme una cirugía de nariz. En la imagen que yo hablo ahí. Estaba con collarín ahí, sí. Estaba mi cuello dislocado, fui atendida en el Hospital Básico de Pujilí. ¿Y la otra Después, camioneta? ¿La camioneta qué pasó? Nunca dijeron nada, ingresamos denuncias a la ¿No Fiscalía. se localizó? Nunca dijeron ¿Los nada. ocupantes de la camioneta? Nunca dijeron nada, nunca aparecieron. ¿La hora a la que fue el accidente? 7:30 de la noche. ¿Y de dónde viene la certeza de que eran de los colaboradores de ISA? Me llega un mensaje en un documento que dice: Gisela Molina, soy José Tocumbi Vega y soy el vicepresidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y necesitamos hacer un arreglo sí o sí. Entonces me llega el documento. 3 días después. 3 días después yo estaba hospitalizada en el hospital de ¿Un Los arreglo Seyes. sí o sí significaba qué? Significaba que ellos decían que si yo no voté por la destitución de Guillermo Lasso, había una cantidad de dinero de $500,000 y querían la mitad. Cosas que ocasionaron también de la poca personalidad y la responsabilidad que manejó el presidente en aquel entonces. Entonces la acusación de ellos era que yo había recibido coimas y que ellos necesitaban la mitad. Entonces, literalmente fue un tema que... ¿Y esa persona se atrevió a poner eso por escrito? Por eso les denuncié y nunca nos dieron cara. ¿Y usted tiene guardado eso? Por supuesto. ¿Y el proceso? ¿Qué pasó con el proceso? Decirles también que esa es una consecuencia del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi. Recuerden ustedes que el señor destituido ahora, Murillo, Ajá, tuvo un juicio político anteriormente y sí, no me da pena decir, yo le salvé. Yo voté para que se quede. Pero en honor a eso había familiares de Peter Calo, que ustedes recordarán quién era, incluso claro, su hijo, que se empleó en el Consejo de la Judicatura. acusado de violación. Y estuvo muchos familiares cercanos y después de eso, no conformes con eso, a la provincia de Cotopaxi le embarraron tanto en delincuencia que tuvimos una presidenta del Consejo de la Judicatura presa en este momento. Entonces, Okay, ha sido un vivir día a día. gracias por recordar ese primer episodio. Pero como si eso no fuera poco, Gisela Molina sobrevivió a otro. María Clara. Aunque pocos recuerdan, precisamente nuestra invitada central del día de hoy, Gisela Molina, estuvo entre las personas heridas en el atentado contra Fernando Villavicencio, pues se encontraba a un par de metros. Esto lo vemos en un reportaje de Carla Delgado de Ecuavisa. 6 meses han pasado desde que Fernando Villavicencio fue asesinado con 3 disparos a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito. El entonces candidato a la presidencia estaba amenazado y fue cuestionada su custodia policial. En este lapso fueron detenidas 13 personas, acusadas de participar en el magnicidio. 7 de ellos fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral y la cárcel del Inca el 6 y 7 de octubre. Hechos que llevaron al gobierno de Guillermo Lasso a declarar el estado de emergencia y a pedir apoyo de los Estados Unidos para realizar las investigaciones. Una comisión del FBI vino y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de $5 millones a quien ofrezca información sobre los autores intelectuales del asesinato, resultados de los que poco se conoce. Durante esta etapa, la Fiscalía General del Estado dijo que contaba con un testigo clave. Y Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, informó que el valor pactado por matarlo fue de $200,000 y que las pistas conducían a Bélgica. El testigo protegido, según Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, ayudó no solo a identificar a los autores materiales e intelectuales, sino a esclarecer puntos del caso Metástasis investigado por la Fiscalía. A pesar de esto, las investigaciones hasta ahora no han esclarecido las interrogantes esenciales. ¿Qué hacía usted ahí, Gisela Molina? Bueno, no es sencillo recordar esas escenas porque a veces no saco sentimientos a flote, pero Fernando fue un amigo que tampoco es que fui una persona que le trataba de cepillar el piso, siempre le dije la verdad. Y con esa consecuencia él fue quien decidió que yo sea su candidata en Cotopaxi. Y cuando él llegó a Cotopaxi estaba mal de la garganta, tenía una amigdalitis, entonces su voz no estaba tan clara y él me dijo, quiero grabar un video sobre la propuesta de lo que tú haces en Cotopaxi, pero que todo salga bien, ven a Quito. Entonces yo
estaba haciendo trabajo en la provincia y ese día, un día antes, martes 8, él insistía tanto, ven a Quito. Los mensajes están ahí, de hecho, guardé el teléfono para también tenerlo. Y bueno, dejando todo lo que acontece en una campaña corta, fui a Quito a verle y a acudir a su llamado. Para grabar eso. Para grabar. Y lo iban a hacer después del meeting. Y él, justo yo llego cuando le cortan el en vivo y él me ve y nos abrazamos y me dice, necesito que te vayas conmigo para ir conversando el en vivo que vamos a hacer. Entonces yo iba a entrar en el carro con él y el policía más alto me empuja, gracias a él yo no entro al carro, pero o sea, nunca entendía por qué era el empujón tan drástico y tan fuerte, porque no era la primera vez que yo iba a entrar en el carro con él. Okay. Entonces, segundos después ocurrió lo que ocurrió. ¿A usted le impacta un pedazo de bala en el ojo derecho? Una esquirla de bala en el ojo derecho. Esquirla de bala. Así es. Fui intervenida en el Eugenio Espejo. Nadie habla de lo que sucedió. Hubieron más de 20 personas heridas, más o menos. Ahí el salón que está en la parte trasera de ese coliseo fue más o menos como cuando yo llegaba a hacer prácticas en el Camal. Había gente sangrando por todas partes y gritando. Entonces cuando a mí me llevaron a empujones a ingresarme también al hospital, a la clínica de la mujer, yo pude ver que Fernando estaba muerto. ¿Perdió la vista? Sí, una proporción, tengo que volver a hacer una nueva cirugía. O sea, no ve completamente del ojo derecho. Así es, de hecho estoy forzando, debo utilizar lentes, pero estoy forzando para ver hasta qué punto puede recuperarse la visión, pero de ley hay que hacer una nueva cirugía. Ahora veamos cómo siguió su lucha Gisela Molina después de eso. María Clara. Tras el atentado de Fernando Villavicencio que reseñamos hace poco, Gisela Molina emprendió una campaña de reclamo y denuncia más fuerte desde su provincia Cotopaxi y específicamente desde el sector La Maná. Esto es gracias a Radio Soberana, fue en agosto del 2023. El Ecuador es parte, lastimosamente, de esta caótica situación de la narcopolítica y de los delincuentes que se imprimieron cada vez y cuando en las papeletas electorales. Nosotros, en base a lo que hemos vivido, y hoy les habla Gisela Molina, la persona que estuvo a 1,5 metros de distancia del asesinato de Fernando Villavicencio, y sí, estoy aquí diciéndoles que no les tengo miedo y que hoy he venido a mi territorio, al Cantón La Maná, para reclamarles justicia. Estamos hartos de vivir con este tipo de zozobras, amenazas y de que la delincuencia hoy en día nos venga a dar una cátedra y un calendario de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa, Juan Zapata? De una vez, si no estás dispuesto a responder por este país, ya no tienes pantalones ni huevos, de una vez, díganos que ya no quiere estar en ese cargo y tenga la decencia de dejar, que deja a alguien mejor, que no sea el de la mafia, el que esté conectado con los que manejan los pabellones de las penitenciarías más grandes del país. O sea, nosotros queremos una respuesta. Ahí tienen la dureza y claridad con que Gisela Molina siguió hablando. Ese tema lo retomaremos en breve. María Clara. Cuando regresemos en el siguiente bloque veremos a familiares de Fernando Villavicencio hablando sobre la investigación que corresponde. Y también tendremos vía Zoom la opinión de Pablo Santillán, conocedor a fondo del procedimiento parlamentario. La suspensión a la legisladora Gisela Molina evidencia el doble rasero del CAL. Flexibilidad y tolerancia cuando las infracciones son de su mayoría. Rigidez e incomprensión cuando son de los adversarios. Estamos tratando la suspensión de la asambleísta Gisela Molina y el futuro de la asamblea. En estos segundos vamos a entrar un poco más en el siguiente bloque. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana. Estamos en todos los horarios. Ecuador en Vivo, periódico digital, sube un resumen enseguida en su portada principal y portal de noticias. Y en Estados Unidos, vamos en simultáneo, gracias a Macro Digital, más cerca de ti. María Clara. En la Asamblea han existido incidentes muy graves, como el protagonizado por la asambleísta Mónica Palacios en contra de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a pesar de lo cual ese incidente en concreto no ocurrió o no hubo una sanción para la asambleísta. Esto quedó registrado en un reportaje de Michelle Villasís de Teleamazonas. No, le estoy jugando la vida, persiguiendo. No
Abruptamente, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, abandonó la sesión de la comisión ocasional que investiga el caso Villavicencio. La ministra reaccionó de esta manera después de que la asambleísta correísta Mónica Palacios le hiciera una acusación. Señora ministra, ¿qué no quiso responder? ¿Por qué? Porque están encubriendo a estas bandas delictivas. El presidente de la República, Daniel Noboa, reaccionó en su cuenta de X sobre lo sucedido. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. Este fuerte enfrentamiento en la Asamblea se dio en el marco de las comparecencias por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La comisión llamó a comparecer a la ministra, así como a varios generales de la Policía Nacional, para hablar, entre otras cosas, sobre los procesados. ¿Por qué traemos a colación este incidente? Porque el comportamiento de la asambleísta Mónica Palacios fue considerado por el CAL como soez, pero solo merecedor de una amonestación, mientras que el de Gisela Molina ha merecido una suspensión de un mes, cuando en la Comisión de Gobiernos Autónomos, de la cual ella es miembro, le dice, sí, miembro, ya estoy dudoso de esta cuestión de los que... Miembro. Ella es miembro. ¿No es miembro? Miembro. ¿Dice quién? La Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua, ok. Yo coincido contigo y con la Real Academia de la Lengua en este caso. Digresión aparte. La descripción del incidente dice que Gisela Molina gritó y golpeó la mesa y fue acusada por Victoria de Sintonio de haber apoyado a Guillermo Lazo mientras el movimiento indígena al que pertenecía la legisladora ponía a los muertos en el paro. ¿Dónde está la ofensa suya? Bueno, estimado señor Vera, debo decirles con mucha sinceridad, como me caracteriza, que es algo que no les puedo permitir a costo de ninguna cosa. He visitado comunidades, hay más de 25 niños y niñas huérfanos en la provincia, a raíz de los levantamientos 2019-2022, y pues obviamente los que más murieron en 2019 fueron de mi provincia. Hoy sabemos que quienes financiaron estos levantamientos del sector indígena fueron los pseudo líderes financiados con el dinero del narcotráfico a través de su brazo, que era Leandro Norero, quien se hospedaba en la cárcel de la provincia de Cotopaxi. En base a eso, para mí ha sido de una molestia total, porque estos políticos, a pesar de que en su grupo han tenido a políticos como Ronnie Aliaga Santos, ahora sí, no sé si les podemos llamar delincuentes, pero ellos siempre van a defender a sus grupos. Entonces, pasa que la señora me hace esa acusación que no le puedo permitir. O sea, se está burlando aparte. ¿Y usted qué le dijo a ella? Porque si le acaba de decir pendejo al ministro de Gobierno en ese video, ¿qué le dijo ella? Bueno, yo le dije a la señora que tome en cuenta que no le puedo permitir que mientras su amigo, brazo político, que es Leonidas Issa, pactaba con ellos para causar un golpe de Estado, moría gente de mi provincia, morían hermanos indígenas, campesinos, humildes, para que ellos después vendan sus cadáveres y se aprovechen del dinero del narco. Pues que vaya entonces, y si quiere llorar, que les vaya a llorar afuera en las penitenciarías, porque ahí están sus aliados, y creo que eso le dolió. ¿La descalificó a la asambleísta de Sintonio con algunas palabras? O sea, le dije que palabras que están grabadas, que si quiere llorar por sus aliados, vaya a llorar a la cárcel. ¿Pero la adjetivó mal? Ningún adjetivo. ¿La insultó? Esas son las palabras que he dicho y están grabadas. Ningún adjetivo que no venga con la realidad y pegado al mal comentario, totalmente, primero discriminatorio, después algo salido de contexto y después con mucha responsabilidad de lo que acaba ella de injuriar, diciendo que incluso los muertos las tengo que cargar una culpa yo, cuando ella sabe que en política apenas estoy desde 2021 y los que con más número murieron fue en 2019. He visto la grabación y me consta que insultos o improperios en los términos que se conocen o se estilan no hubo de Gisela Molina. Con ese antecedente le pregunto a Pablo Santillán, bienvenido nuevamente, un experto en procedimiento parlamentario, ¿cómo explicar una sanción del CAL
a Gisela Molina y otro tipo de sanción a la asambleísta Mónica Palacios a propósito del incidente que veíamos ahí. Bienvenido de vuelta. Gracias, Carlos. Efectivamente, como usted decía al inicio de este segmento, que una mayoría política juzga a sus adversarios con diferente rasero. Pero déjeme decirle que también los adversarios a veces pagan derecho de piso. Yo he revisado la queja que ha presentado tanto contra la asambleísta Molina, a quien conocí al inicio de este periodo en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, y puedo decir que es una asambleísta vehemente, con pasión, que mucha falta nos hacen ese tipo de asambleístas que lamentablemente en otras bancadas permanecen inmutis ante la realidad nacional. Y le decía que los adversarios han pagado piso porque en la queja que presenta la asambleísta en contra de Mónica Palacios, Viviana Jacqueline Zambrano González, asambleísta por Manabí, luego de que hiciera en el escrito presentado al señor Cromple para que tramite la queja en el CAL, ella, una vez que cita artículos del reglamento para las sanciones administrativas y también hace relación con el artículo 171, numeral 3 de la ley orgánica, que es una falta administrativa grave el provocar actos violentos, tanto en el Pleno como en las comisiones, que es la misma norma que invoca ahora la señora de Sintonio en contra de la asambleísta Molina. Resulta que al final en la petición le dicen al señor Cromple: sírvase, señor presidente, en procesar según corresponda la presente queja, con el fin de que se sancione a la asambleísta Mónica Estefanía Palacios según corresponda. Y le dice al final: será durante la tramitación de esta queja que se definan las sanciones al lugar, pero aclaramos, dice la asambleísta Zambrano, que nuestro interés se limita a una amonestación a la mencionada asambleísta que ponga en evidencia la gravedad de la conducta. Es decir, los propios adversarios, teniendo herramientas jurídicas, tal como consta en el artículo 168 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debieron haber hecho lo que ahora hizo la señora de Sintonio, pedir la suspensión de 31 días a 90 días sin remuneración. Estoy hablando de la señora Mónica Palacios, que todos fuimos testigos, que no se trata de una opinión en el ejercicio del cargo, sino que fue una acusación directa a la ministra de Gobierno cuando le señaló que ella protegía a grupos delincuenciales. En este estado, que el presidente Noboa ha decretado una guerra interna, uno no puede ir con ese tipo de acusaciones a la ministra o a la funcionaria pública que efectivamente, como ella dijo, estaba poniendo el pecho a las balas. Gracias, doctor Pablo Santillán, por sustentar las diferencias como conocedor de la legislación y procedimiento intraparlamentario. Debo recordar que Gisela Molina fue suspendida por 4-3, apenas por un voto más dentro del CAL. Ahora, pasemos al otro tema del cual hablábamos hace pocos instantes, María Clara. Y es respecto a la marcha de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio. Su viuda, Verónica Zarauz, manifestó en estos términos recientemente su inconformidad en una entrevista para Centro Digital. Nosotros como familia somos los más desesperados en todo esto por saber en realidad quiénes son las personas. Sabemos quiénes son, lo que necesitamos saber es que la Fiscalía pruebe la participación de estas personas en el crimen de Fernando, pero es paso a paso. No podemos decirle a la Fiscalía que salga mañana en una rueda de prensa y dé los nombres de las personas, pero sí hay que tener en cuenta que los que participaron intelectualmente en el crimen del Fernando son aquellas personas a los que Fernando les era un estorbo, a los que manejan los puertos en las ciudades costeras, que no pretenden dejar ese control, a todas estas personas que juraron venganza de alguna forma contra el Fernando por haber hecho un trabajo periodístico, de las cuales llevaron a sentencias a muchas de estas personas. Todas estas gentes son actores políticos y este crimen fue un crimen político en medio, además, de un proceso electoral. Asimismo, la hija de Fernando Villavicencio, Amanda, ha tomado un rol también muy activo en exigir justicia en la investigación de su padre. Lo dijo Del Día a la Noche de Radio Centro.
Cuando la jueza dice que Carlos Angulo, alias del Invisible, sería el autor mediato, a lo que se refiere es que dentro de los autores materiales, él sería el que dio la orden. Me preguntabas cuáles son los nuevos elementos. Justamente todo lo que nació en el tema del testigo protegido era algo que estaba en reserva. Me alegro que haya salido a la luz. No nos conformamos con que nos digan, sí, tal persona tuvo la idea de matar a Fernando Villavicencio. Sabemos que aquí hay un complot, porque Fernando Villavicencio era muy incómodo para las mafias. La jueza Irene Pérez ha acusado a 5 personas y ha sobreseído a uno más. Diciendo que no hay pruebas suficientes para acusar a este personaje, porque entiendo que este señor Flores estaría junto con Alexandra Farinango como las personas que estaban dentro del mitin político y realizaron las llamadas informando que iba a salir mi padre por la puerta principal, y después de eso se dio justamente su asesinato. Dicho esto, usted que tiene experiencia parlamentaria en la Asamblea de antes y la de ahora, Fernando Villavicencio narró que 2 asambleístas le habían advertido que otros 5 planeaban eliminarlo. Entre esos 5, él mencionó a Pablo Muentes. Sin embargo, cuando pide una investigación en la Fiscalía, no cita específicamente su nombre. Esto lo recuerdo muy bien porque hubo un reclamo de Pablo Muentes que luego me mandó el pedido de investigación que hizo Fernando Villavicencio. ¿Usted cree que Muentes puede estar dentro de los mentalizadores del asesinato? Sí, creo. Y bueno, señor Vera, decirle que justamente viví la experiencia, o sea, todo esto ha sido duro, nada ha sido que nos hemos encontrado en el camino y que nos cayó del cielo y todo está bonito, ¿no? Después del asesinato de Fernando, a mí me llaman a dar la versión sobre esa denuncia que él dejó poniendo por ser las personas cercanas que estábamos dentro del Frente Parlamentario Anticorrupción. Resulta que yo llego puntualita, con la seguridad, madrugando de la provincia de Cotopaxi, yo vivo en el subtrópico, y resulta que llego y la fiscal me recibe para tomarme la versión, y entonces dentro de la ley es que los señores que están dentro de la investigación pueden conectarse a través de la plataforma Zoom para escuchar lo que dicen las personas que van a declarar en este caso. Y pues resulta que en la plataforma Zoom se encontraban los 5 conectados, cada uno con 2 abogadas, de preferencia mujeres. Esto me recuerda a 2021 con las mismas estrategias de ISA. Como soy mujer, utilizar mujeres para que me den duro. Entonces, mientras yo quiero empezar la declaración, la versión, la fiscal dice, ¿sabe qué? Tengo un pedido del señor Ronnie Aliaga. Entonces, Ronnie Aliaga, mientras yo iba a iniciar mi versión, él toma la palabra y dice que, señora fiscal, yo quiero escuchar con punto y coma lo que dice la señorita Gisela Molina, porque si es que ella se atreve a decir algo, a usted y a ella va a ver lo que les va a pasar. Entonces la fiscal... ¿Con esas palabras? Con esas palabras que las tengo grabadas. La fiscal procede a ponerse tan nerviosa y asustada y dice, ¿sabe qué? Yo entiendo que estamos en un momento de zozobra, estamos en un país inseguro, mejor váyase nomás a su casa y yo le tomo la versión a través de la plataforma Zoom. ¿Recuerda el nombre de esa fiscal? Lo tengo en documentos. ¿Ya? ¿Recuerda los 5 asambleístas que estaban presentes? O sea, ex legisladores en ese momento y 2 reelectos. ¿Ya? En este caso fueron Ronnie Aliaga Santos, compañero conocido por 2 años, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y cómo olvidarlo si también me quiso sancionar en 2021-2022 en la Asamblea Nacional, era miembro del CAL. Estaba Roberto Cuero, estaba Walter Gómez, estaba Ronald González y estaba Pablo Muentes. Todos tenían abogadas en la plataforma Zoom. Y eso no puede quedar así. Entonces la fiscal se sintió tan intimidada que procedió a cancelar mi versión, pese a que yo había viajado a través de la vía tan peligrosa 5 horas para llegar a la ciudad de Quito. De La Maná a la capital de la Así República. es. Ahí tienen ustedes un testimonio directo y claro de cómo ve y piensa Gisela Molina sobre ese episodio de la historia que ahora algunos estarán repasando. El uno tuvo orden de captura hoy y el otro está escapado del país. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos recientes declaraciones de nuestra invitada central, Gisela Molina, asegurando saber
los que ordenaron el asesinato de Fernando Villavicencio. La suspensión a la legisladora Gisela Molina evidencia el doble rasero del CAL. Flexibilidad y tolerancia cuando las infracciones son de su mayoría. Rigidez e incomprensión cuando son de los adversarios. Tras lo analizado aquí, ¿a dónde va la Asamblea? ¿Cómo puede recomponerse? ¿Cuál es su futuro? Y hablo de recomponerse a pesar de el levantamiento de su imagen, según algunas mediciones, 62%, según las de Sedatos 40-45%. Se le ocurre hace un par de semanas querer pasar reformas al COI para favorecer la impunidad de Correa, así directamente. Y la semana que acaba de pasar, nada menos que destituir al consejero del Consejo de la Judicatura, que había bloqueado una serie de afanes para tomarse la justicia con el mismo fin, la impunidad de los corruptos. Entonces, ¿cómo cambiar o mejorar el futuro de la Asamblea que parecía bien encaminada? Salvador Quispe. Carlos, yo veo que hoy tienen una estrategia para callar los problemas desde la Asamblea para el Ecuador. Pero en el fondo, el pacto entre NC5, el Partido Social Cristiano y ADN marcha perfectamente bien. Hay tantas pruebas. Una de ellas, la ley para perdonar a los grandes evasores de los impuestos. Otra de esas, estratégicamente permiten que se apruebe la ley para subir el IVA. En nuestros tiempos, esas leyes hubiesen sido archivadas. ¿Por qué NC5, que en el discurso dicen que no están de acuerdo con el incremento al IVA, por qué no propusieron el archivo? No lo hicieron porque es parte del acuerdo para que cuando se necesiten los 92 votos para ratificarse los textos del veto, no van a haber y entonces así se apruebe esa ley. Y quizá una última prueba es la misma sanción a la asambleísta Molina, que ha sido sancionada con los votos, obviamente, del gobierno también. Otro ejemplo puede ser la destitución vía juicio político a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que Murillo era quizá la única piedra en el zapato para que correístas y socialcristianos puedan recuperar la justicia para la impunidad. Es lamentable que el actual gobierno se haya prestado, se haya subordinado a esos apetitos políticos que no son de ahora, que ya vienen desde el 21 y que nosotros en la asamblea anterior no lo habíamos permitido. Y por eso Fausto Murillo no fue destituido. Gracias. En un intento de juicio político anterior. Muy amable, Salvador. Hasta ahí tengo que llegar. Es un futuro muy oscuro, Carlos, lo que se viene en la asamblea. Y no en la asamblea solamente, sino para el Ecuador. ¿Coincide usted en el diagnóstico, la lectura que hace Salvador Quispe de esa alianza tripartita en la asamblea? Bueno, muchísimas gracias. Saludos a los participantes que están aquí en este panel. Yo quiero contarle algo breve porque creo que el tiempo amerita. En la Asamblea Nacional pasan cosas muy graves. Entre esas, el plan de asesinarme políticamente. Se conversan tras de las paredes que Gisela Molina no tiene el padrino, que el que le protegía ya está bajo tierra, bien bajo tierra, no tiene movimiento político y que ellos tienen los votos no para suspenderme, porque si más bien es cierto, la defensa que hace la asambleísta correísta guayaquileña, y con pena digo a los guayaquileños eso, porque no se merecen tener representantes así, dice que me suspendan, no por el incidente de la comisión de GATS, me suspendan porque ella escuchó en una entrevista que yo hablé de las muñecas de la mafia, cuando nunca mencioné a un legislador, a una legisladora y mucho peor a un movimiento político. Dice ella que eso fue para las asambleístas de la Revolución Ciudadana. Se dieron por aludidas. Así es. ¿Y quién es ella? Ella es Victoria de Sintonio, la misma con la que tuvo la el incidente. Misma que tuvo o sea, que ir el a plan es destituirla a usted. Ese es el plan. Y cuando ellos hablan de ese plan, cuentan los votos, obviamente, del Movimiento Revolución Ciudadana,
que ahora sí ya podemos tranquilamente decirles que son parte o que manejan al menos los GDO, o como dijo una ex asambleísta del grupo de ellos, vamos a sacar las cárceles a las calles y ahí lo tenemos como prueba. Entonces ella aduce esa sanción para mí, no por lo que pasó en la comisión, sino que ella dice que me deben sancionar por haber yo hablado de las muñecas de la mafia. Queda hecha la advertencia. Aquí tenemos que hacer una última pausa y con lo que le reste volvemos enseguida. María Clara. Cuando volvamos, ya en la parte final de nuestro programa, las preguntas para nuestra invitada central que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La suspensión a la legisladora Gisela Molina evidencia el doble rasero del caldo. Flexibilidad y tolerancia cuando las infracciones son de su mayoría, rigidez e incomprensión cuando son de los adversarios. Hemos hablado suficiente de la suspensión de Gisela Molina y algo del futuro de la Asamblea. Las inquietudes que resten en este rito que falta del programa, seguramente las cubrirán las preguntas de María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Procedemos con las preguntas para la asambleísta Gisela Molina. La primera pregunta para usted, asambleísta. ¿La suspensión a usted puede ser impugnada en alguna otra instancia que no sea la legislativa, sí o no? Sí. La segunda, ¿va usted a moderar su comportamiento gestual y verbal después de esta experiencia, sí o no? No. La tercera, otros legisladores, tras ser suspendidos, optaron por retirarse, como Abdalá Bucaram Puley y Diego Ordóñez. ¿Usted lo ha pensado, sí o no? No. La cuarta, ¿la verdadera izquierda en este país debe tener una opción propia para las próximas elecciones, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿califica usted como más positiva que negativa la gestión del gobierno de Daniel Noboa los últimos 100 días, sí o no? No. Gracias. Carlos. ¿Cómo impedir entonces que la Asamblea pierda su rumbo tras estos dos hechos que yo reseñaba que han desandado todo lo que anduvieron? Bueno, es una situación crítica que al momento nosotros estamos pasando. Pensamos que al inicio podía haber una conducción responsable porque el presidente de la Asamblea es un hombre de muchos años de diferencia para la mayoría, pero hoy vemos que la edad no tiene nada que ver. Como le decía, para mí es un tema que sí o sí hay que decir la verdad a la gente. Tenemos que lastimosamente darle esa noticia a las bases, a las organizaciones que estuvieron con la decisión de tener un presidente que pues no lo logramos salvarle la vida, no pudimos más. ¿Pero no cree que moderarse un poco le permite llegar más lejos sin claudicar? Creo que mi comportamiento ha sido moderado. ¿No corre el peligro de terminar igual que Fernando Villavicencio, su líder? Considero que en este país decir la verdad es una sentencia de muerte y eso ya está probado. Pero considero también que debemos sacar a la escena y decirles a la gente que cree que decir la verdad tiene un costo alto, callar el costo que tendrán que pagar. Entonces, en base a aquello yo me voy a mantener, pero no me puedo ir sin decirles que sí, que en la Asamblea Nacional planifican sacarme de la Asamblea, votarme de la Asamblea, porque sencillamente no quieren nadie haciéndoles bulla sobre todo los acuerdos que están sucediendo y sobre todo los pedidos de fiscalización que hemos tenido que hacer respecto incluso a los movimientos que ha tenido el presidente de la República. He recibido varios mensajeros diciéndome que fue el presidente quien pidió que me sancionaran, no solamente por 31 días, por muchos más porque no me quiere dentro de la Asamblea. Y también he recibido mensajeros y logro hablar con la persona que me suplenta cuando no estoy, cuando tengo viajes o ahora que estoy suspendida, que también han tenido acercamientos con la intención de pasarle a esa mayoría. Eso también. Ahí tienen ustedes la claridad y la frontalidad con que ha justificado y defendido su actitud Gisela Molina. No es posible que la Asamblea coarte, acudiendo a subterfugios legales, a alguien que habla en esos términos sobre esos temas. Si siguen en la misma línea, lo que terminarán es dándole la razón al querer callarla. Lo que deben es refutarla con argumentos y no con amenazas. El silencio y la intimidación no le hacen nada bien al país ahora que quiere librarse de mafias y otros adoptan procedimientos mafiosos.
María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos hablando aquí sobre la propuesta de acoso laboral digital. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien.